Yo soy Adam, príncipe de Eternia, y este es nuestro set de grabación. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados cuando probé alcohol por primera vez y dije: ¡por el poder del pomo! ¡Yo puedo opinar de todo! Mientras salgo de rehabilitación, elegí a Luis y Jorge para llevar este gran poder. Por eso cada semana, con una gran variedad de invitados, te traerán un tema distinto a través del poder del pomo en... Mis bebedores sociales, ¿cómo están? Bienvenidos a La Mezcolanza. Y hoy traemos un trago bastante coqueto. Pero hablando de coquetos, no necesita presentación. ¿Cómo está Luis Miguel? Muy bien. ¿Y tú? Ya estamos como de costumbre. Además tenemos un invitado al que le vamos a dar el 007 del comercio internacional. Okay, imagínense el trago tan especial que tenemos. Y el invitado tan magistral que el día de hoy nos acompaña. Oye, ya no es necesario que sí, me bloquees tanto, ya pasaste la materia, güey. Pero honor a quien honor merece. Y aunque te hayas reventado y me hayas reventado en cierta materia, ¿no? Porque eso fue convicción propia, pues porque no le echamos ganas seguramente. De hecho, no me acuerdo, pero creo que esa no. sí, no. Reventé en otras mucho más sencillas, güey. Que dije, sí. Pero bueno, vamos a darle ahora sí. Vamos a entrar en materia. La presentación, estamos con el ingeniero Jorge Pérez Moreno. Ingeniero, ¿cómo está? Muchas gracias. Bienvenido. Y una pena de entrada. Yo sé que tenía otras cosas mejores que hacer, pero acepto nuestra invitación. No, por supuesto, siempre es un gusto volver a mis orígenes universitarios y encontrarme con mis alumnos ahora convertidos en todos unos profesionistas. Cuando recibí la invitación, inmediatamente pues identifiqué. ¿Cómo fue? Identifiqué una vocecita que me dice: ingeniero, soy fulanito de tal, y obviamente no fue la mía. Fue la mía. Soy Luis Miguel Aguilera. Y diga, ingeniero, ¿usted qué dijo? ¿Qué dije? Coméntale. Bueno, pues no puedo decir lo que dije exactamente. Lo único que dije: ¿cómo no? El más latoso de todos mis alumnos. ¿Cómo no me voy a acordar de ti? Y dicho sea de paso, ese es un cumplido que le hacen al buen Luismi, porque 30 años sirviendo de experiencia y que te seas recordado como el peor. Bueno, como el más latoso. Los extremos en ese aspecto son así es, no, claro. Dicen que los profesores... La maldita medianía es la que nos mata, claro, ¿no? Los profesores siempre vamos a recordar a los extremos, a los muy malos o a los muy buenos, a los muy latosos o a los muy tranquilos. A los de en medio, no. Entonces, si te acordé sí, claro, de ti después de trabajar 30 años en la Veracruzana y tener algo miles de alumnos, pues, no, obviamente mira, eres recordado. Lo que sí te quiero decir es que siempre fui muy latoso, pero siempre fui buen estudiante. La verdad es que siempre llegaba, siempre sacaba 10. Digo, una que otra clasecita por ahí, ¿no? Tampoco. El alta autoestima. Tampoco. Y aquí con el tocayo, bueno, pues el nombre de Jorge, pues tenía que referirnos. Yo siempre he pensado que si no le pusieron Jorge al niño, fracasaste. Fracasé en la vida. Nosotros ya no fracasamos. A la gente que apenas tiene este primer contacto con el ingeniero Pérez Moreno, ahora sí, en unos 2-3 minutos, explíquenos ¿por qué chingado lo invitamos? Bueno, pues me invitaron porque, como ya lo dije, fueron mis exalumnos en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, específicamente en la carrera de Negocios Internacionales, Administración de Negocios Internacionales. Honra, sí. Así es, son unos licenciados en Negocios Internacionales de raíz. Ahora ya me entero. Ya lo tengo fuera. Los dejé de ver algunos años, ahorita haciendo cuentas, pues aproximadamente unos 12, 15 años los dejé de ver, y ahora pues me los encuentro 15 años después convertidos en unos másters, en unos másters ya convertidos en mercadólogos, en grandes posicionados en la venta de seguros, con programas de radio. Dice, bueno, pues definitivamente el tiempo no pasa, y creo que como maestros el momento en que hayamos hecho y hayamos formado estudiantes valiosos y que ahora sean profesionistas brillantes, pues creo que es algo importante y reconfortante. Y por lo tanto, a mí siempre que mis exalumnos me invitan a algo, pues estoy dispuesto, porque al final de cuentas los profesores vemos a los egresados como nuestros hijos. Entonces nunca los podemos dejar. Entonces, si hay que ayudarlos, pues hay que ayudarlos, ¿no? Hay que apoyarlos. Bueno, hay que seguir con ellos. Esto que nos dice de los hijos está chido, ¿no? A mí me ha tocado maestros que dicen que siempre nos van a ver como ese dilema del esclavo y el maestro. Y que no son capaces, no es su caso, que no son capaces de cumplir el otro rol. O sea, como el alumno
ya no siendo tú el maestro, sino siendo el alumno de algún alumno Claro. que tuviste y que ahora pues estamos en constante crecimiento. Claro, no, además yo he tenido alumnos también de negocios internacionales que pues me han invitado a dar conferencias a las universidades donde trabajan y me dicen, oye, qué padre que vino, ¿no? Pues al final de cuentas es mi obligación, yo me siento obligado porque pues yo los formé, o bueno, fui parte de su formación y si ahora necesitan que los siga apoyando, pues con mucho gusto voy, porque pues no hemos terminado. Claro, ¿no? Y además todas las generaciones que nos faltan. Claro. ¿No? Además, ya sabes tu responsabilidad. Además, ustedes son de la edad de mis hijos. Sí, claro. Ustedes son de la edad de mis hijos. Luis es un poquito más grande, unos 8 Sí, años. unos 8. Pero sin embargo, tengo 15 años, yo creo, Además, como 20. Ahorita platicando de las edades, pues son de las edades de mis hijos. Entonces, pues así los tengo que ver. Ingeniero Jorge, qué gusto, ¿no? Y entrando un poquito en materia de la edad de los hijos, ¿no? De la edad de los hijos, ¿qué tal ve la educación hoy en día? ¿Ya lleva cuántos años dando clases? Bueno, yo empecé en 1980, me parece, en la universidad. Entré a trabajar a la universidad muy chavito, 23 años me parece que entré a trabajar. Pues tengo muchos años en la docencia, sigo en la educación tanto de licenciatura como de posgrado, pero bueno, no soy un maestro de libros, de que esté todo el día metido repitiéndole a mis estudiantes lo que dicen en los libros, sino que realmente pues he tenido la oportunidad de vincular la teoría con la práctica, ¿no? Pues ante todo, pues también soy empresario, también soy consultor, y entonces eso pues me ha permitido vincular la docencia, ¿sí?, con la práctica profesional. Y eso es bien rico y el ver cómo los estudiantes absorben lo que tú les das y que eres parte de la formación de los estudiantes y que a lo largo los ves como a ustedes, que los ves exitosos, pues realmente es muy bonito, ¿no? Es algo que dices, valió la pena estar en la educación tantos años. Yo sé que a veces el profesor no es muy bien respondido en su momento, no es bien correspondido, porque pues eres odioso, ¿no? Te odian y te dicen que... Bueno, pero al final de cuentas, con el tiempo, cuando te recuerdan, pues quiere decir que no hiciste las cosas tan mal, ¿no? Claro. Y eso fue bien importante. Eso es bien importante. Yo me acuerdo cuando era yo maestro de ustedes, al mismo tiempo era secretario de la facultad. Y bueno, pues tenía yo que ver con toda la cuestión escolar. La política escolar. Toda la política escolar. Y empezaba con la maestría Sí, de agronegocios, sí, ¿no? Por la de supuesto. agronegocios internacionales. ¿Cómo olvidarlo? Y entonces, bueno, pues había una evaluación del docente. Y yo, pues si de algo me sentía tranquilo y satisfecho con lo que a ustedes les daba en la escuela, pues es que lo que les enseñaba lo hacía yo profesionalmente, prácticamente. Entonces, pues para mí el enseñarles la ley aduanera que yo hacía, que yo manejaba en mi práctica profesional diario, pues yo estaba muy orgulloso de que les daba una buena clase. Sin embargo, cuando llegaba la evaluación del docente, pues me reprobaba. Entonces, a veces el alumno... Por la materia cúbica. Sí, exacto. Entonces, en algunas ocasiones el alumno pues no despega la parte emotiva de la parte académica, ¿no? Pero bueno, no tampoco quiere decir que porque era yo súper, pero sí estaba yo seguro que lo que les enseñaba sí era cierto, o sea, era cierto y además bien vinculado a la práctica. Sin embargo, pues en conocimientos me reprobaban. Claro. No, sí, pero no sabían diferenciar, porque además déjame decirte, ¿no? Que te lo decía con ejemplos súper prácticos. Yo todavía me acuerdo, ¿no? Recinto fiscal. Ándale, ¿no? mira. Y como me encantaban los coches, ¿no? Siempre me encantan los coches. Siempre preguntando cómo hacías importaciones de coches. Exactamente, ¿no? Siempre haciendo importaciones de coches. Tú no vas a importar coches, le decía yo, porque eso es para las agencias. Así es que tú no tienes que importar, al menos que te vayas a trabajar en una agencia. Oiga, pero yo un coche. Bueno, está bien. Pero bueno, entonces, creo que esas son las cosas muy bonitas de la docencia. A veces, pues, te digo, te das cuenta que cuando eres maestro, pues eres como el papá, no eres comprendido y pues te tachan de grosero, de que les exiges, de que... y lo que no se dan cuenta los estudiantes es de que lo que estamos haciendo los profesores es formándolos, ¿no? Formándolos y hacerlos responsables y hacerlos hombres de bien. Por lo tanto, ahora le decía yo al tocayo hace un momentito, cuando yo encuentro a mis alumnos y me saludan con mucho cariño, en ese momento me doy cuenta que valió la pena haber sido maestro y que me valió la pena haberles exigido, aunque en su momento
no me querían. Pero volvemos a lo mismo, eso es un problema de la sociedad completamente, o sea, platicábamos en otros episodios de esas falacias que hace uno ad hominem, donde nosotros creemos que la persona es la idea y la idea siempre debe separarse de la persona, y es lo que no entendemos cuando nosotros estamos en los primeros niveles. Por otro lado, también otro punto que tenemos de los pocos que tenemos en común, Luis y yo, es precisamente la educación. Que él decía de la cuestión de los nuevos títulos nobiliarios que tenemos, y que ahora la gente está ávida. Antes éramos condes, antes éramos virreyes, antes éramos y ahora somos maestros, doctores, postdoctores. Estamos en la era de la educación. En la era de la educación. Claro, Yo le pregunto, claro. maestro, ¿usted cree, desde su perspectiva, trabajando en la educación con tanto tiempo y también habiéndolo desarrollado también desde la parte empresarial, ¿se está banalizando la educación en estos tiempos? Bueno, o sea, definitivamente la educación ha evolucionado y la formación profesional ha evolucionado, ¿no? Y las necesidades son otras. Miren, yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ahora estamos en la época de los doctorados y estamos en la época, ya el que tiene maestría, pues qué bueno, ya el que está en el campo de la educación y no ha hecho maestría, pues está mal. Claro. Y el que ahora tienes que tener doctorado. Cuando yo llegué a la universidad hace pues, ya bastantes años, por alguna razón, yo había tenido la oportunidad de estudiar muy joven y había terminado de hacer incluso maestría muy joven, tenía 24, 25 años. Entonces, pues, era así como que una cosa muy, muy difícil en la universidad, porque pues prácticamente hace 30 y tantos años, los profesores de la universidad los contrataban con ser pasantes de licenciatura. O sea, eso totalmente diferente. Eso era lo que privaba. Entonces, pues si después tenías licenciatura, pues qué padre, ¿no? Entonces, cuando tenías una maestría, pues eras así como que muy importante, ¿no? Cuando la universidad cumplió 50 años, hicieron un premio que se llamaba, creo que Premio al Mérito Académico. Yo acababa de terminar aquí en la Universidad Veracruzana una maestría en administración en el IESCA. Y en ese año me había graduado. Y de momento, una noche estaba yo en mi casa y me van a ver y me dicen, oye, ¿usted es Jorge Pérez? Sí. Mañana se tiene que presentar en la sala de rectoría de la universidad porque va a haber una ceremonia en donde le van a entregar un premio por haber terminado la maestría del IESCA y porque fueron 5 profesores en el año que nos habíamos hecho maestría. Un doctor y cuatro maestrías. Entonces, bueno, pues fui, pues recibí el premio, creo que eran 5,000 pesos. ¿A qué viene eso? De que ahora estudiar una maestría no tiene en la universidad el impacto. ¿Por qué? Porque ahora, si no eres doctor o no has hecho un postdoctorado, estás atrás en la universidad. Sí, y es lo que yo comentaba ahorita, pasando ahorita con Luismi para la siguiente pregunta, pero lo que yo le comentaba era eso, o sea, cada vez se va banalizando tanto la educación que está el grado de maestría y ahora exigen el doctorado. Claro. Después del doctorado van a exigir el postdoctorado. Después claro, del postdoc claro. van a crear otra categoría. Claro, por supuesto. Y realmente eso, ¿con claro. qué objeto, con qué fin? Porque al final, por ejemplo, Luismi no va a ganar más, en mi caso no voy a ganar más, a menos que nos dedicáramos a la educación. Es que nos están dando a veces en algunos del sector público estamos hablando, y en algunos otros del sector privado. Pero te voy a decir una cosa, tocayo, o sea, aquí en México la educación no es bien pagada. Perfecto. O sea, realmente los que estamos en la educación y amamos la educación y nos hemos preparado, ha sido por iniciativa propia y claro. Porque pues le queremos dar a nuestros estudiantes lo mejor, ¿no? Traerles conocimientos pertinentes, actuales, poderles hablar de lo que realmente es el campo disciplinar. Pero eso es por iniciativa propia, pero realmente el ganar más dinero como entre una maestría y un doctorado, sí, efectivamente, hay una diferencia de salario. Pero no al grado de decir, valió la pena estudiar un doctorado porque gracias al que obtuve el título de doctor, o bueno, el grado de doctor porque no es título,
se resolvieron mis problemas económicos. Por supuesto, O sea, eso no es verdad, al menos en México. La educación no tiene el valor que tiene en otros países como en Alemania, en los Estados Unidos. Y esa es la siguiente pregunta que yo quisiera traer a colación. Veo que cada vez le exigimos más a nuestros maestros en el sistema educativo mexicano. Claro. Pero también veo que hay una incongruencia con los alumnos, porque cada vez las universidades les exigen menos a los alumnos. Es que los maestros caemos en la política de la educación superior. Ahorita estamos metidos en la época de las competencias, de los aprendizajes significativos, en donde el estudiante tiene que descubrir el mundo, aprender a través de experiencias propias, y entonces todo lo que es competencias es te doy puntos por todo lo que hagas en clases, te doy puntos porque hiciste la tarea, te doy puntos porque hiciste una presentación, te doy puntos porque participaste en clase, y entonces la diversificación de la calificación es tan amplia, pues que cualquier alumno puede sumar los puntitos y pasar. Sí. Casi que te doy puntos por llegar temprano. No, tu responsabilidad es llegar temprano. Eso es lo que voy. Nosotros ahorita vamos a pasar, porque ya tenemos el trago listo. Puntos por el drink. Puntos por el drink. Para que vaya fluyendo un poquito más la plática, le presentamos a Viri. Muchas gracias, la Viri. audiencia ya la conoce. Viri, mucho gusto. Bienvenida, la Nahuala A ver, platícanos, ¿y qué es esto? Este es un trago que lo hicimos inspirado en algún contenido de coctelería clásica, pero en esta ocasión ocupamos whisky, tenemos un ligero toque de vermut y licor 43. Ah, caray. Van a sentir por ahí un toque muy fresco que es un poquito de jengibre, espero que les guste. Claro. ¿Cómo le vamos a poner? ¿Cómo se llama? Pues yo ya pensé que antes aquí a su maestro le pusiéramos el profe, pero no sé. El profe. Claro, me encanta, el profe Jorge. El profe Jorge. El profe Jorge. ¡Wow! Pues, pues salud por el gusto de este reencuentro. Salud. ¿No? Salud. Y recuerden, sigan a la Nahuala Toloaches, aquí abajo están todas sus redes sociales, y si tienen alguna fiesta, por favor, muy rico, por favor, acérquense muy a ella. rico. Muy fresco. Y además, cuando sigan a la Nahuala Toloaches, acuérdense de mis caras al degustar las bebidas tan deliciosas de Viri. Ahí voy. No se le no ha cambiado. De hecho, no ha cambiado. En nuestro producer, el buen Menta, está preparando un como recuento de todas las caras de Luismi y por supuesto de las mías, y va a ser un muy buen contenido. Ya de las mías. Ya lo puse a chambear, perdón. No, me dejé llevar. ¿Qué tal? Perfecto. Muy rico. 4 de 4. Muy rico. Muy bien. 10. Oye, ¿crees que habrá alguna persona que nos diga? ¿O por educación y por moral nos va a decir? Pues yo creo que más bien se vería, ¿no? Quizás si termina la plática y ven el vaso lleno, es que no lo digo. Sí, el gesto nunca es políticamente correcto, ¿verdad? Sí, tiene razón. Está muy rico, pero si se acabó la entrevista y tienen el vaso lleno, fallé. Excelente. Ese día fallé. No importa. No, pero nunca has fallado. Son tan excelentes. Pues nos hace tan falta adecuados. que falle también, porque del fallo acuérdate que viene la innovación. Pero bueno, ese es otro. Pero es que esto se innovan todos los episodios, es un trago nuevo, entonces la innovación está. Perfecto. Está. Muchísimas gracias. Gracias, ¿no? gracias, salud. Gracias. La Nahuala Toloaches. Al rato repetimos porque son muy sabrosos. Claro que sí. La segunda ronda. Perfecto. Gracias, Viri. Sin problema. Bueno, profesor, estábamos en el tema de la cuestión de la banalización de la educación, de esa situación de los grados y también de ese tema que nosotros fuimos alumnos y que ya nos ha tocado ser maestros. Yo creo que Luis me le ha tocado también exponer frente a grupo muchas veces. Así es. ¿Y cómo esta revolución de la responsabilidad, le llamamos nosotros, es que queremos mérito por todo? Claro. Pero ya no nos hacemos responsables cuando no conseguimos los objetivos. Claro. Y creo que en la educación se plasma bastante bien y en la competencia que hemos visto también deportiva, que de repente decimos, bueno, es que ahora hay que darle premio a todos, porque si no se nos deprimen, no estamos dejando de lado que exista la cuestión de la depresión, pero ¿cómo ha evolucionado la parte de la educación, tanto para bien como para mal? ¿Qué tanto nos hace bien premiar a todos por todo? Claro. ¿Y qué tanto sería buscar un equilibrio para regresar a generar mayor conocimiento? Okay. A ver, retomando antes de que llegara Vivi con su bebida, que está muy rica, por cierto. Espirituosa. Ok, muy bien. Partamos. La preparación del profesor, esa nunca debe dejar de existir. Entonces, bien, y aplausos por todos aquellos que han transitado de la licenciatura al doctorado.
O sea, eso es excelente y qué bueno que lo están haciendo, qué bueno que las universidades midan ahora su impacto académico a través de los profesores, del número de profesores con grado de doctor que tienen. Felicidades a la educación superior que en los programas de calidad de educación, de la cual yo formo parte y evalúo universidades, uno de los puntos que se considera en la evaluación es el número de doctores y de investigaciones que realizan las universidades. O sea, felicidades porque eso significa que el impacto en la formación de los estudiantes pues tiene que ser mejor, o sea, definitivo, porque les están dando conocimientos pertinentes, les están dando conocimientos actualizados. Bien, felicidades. Sin embargo, también es cierto que el hecho de que tú seas doctor o seas maestro o simplemente tengas licenciatura, ahora ya es impensable ser maestro de la universidad sin tener al menos la licenciatura. O sea, imposible. Y digo, no tener la licenciatura significa no haber presentado tu examen profesional. Eso ya es impensable. Entonces, partiendo de que eres licenciado a que eres doctor, pues la escala de conocimientos es mucha. Lo que no va de la mano es la parte económica. O sea, esa no va de la mano, porque pues la diferencia entre lo que gana una persona que tiene licenciatura a una persona que tiene doctorado, pues no te va a hacer la diferencia de la vida. ¿Ok? Pero no te la va a hacer, o sea, definitivo. Ah, pero hay que estudiar. No. Además yo soy fanático y que yo siempre les he dicho a ustedes que, bueno, siempre les he a mis estudiantes que pues deben de estar siempre actualizándose y sobre todo en disciplinas como las que estudiaron ustedes, porque eso nos va a cambiar todos los días y nos va a dejar fuera del campo competitivo, ¿no? Y es triste que un profesor universitario, o que se llame profesor universitario, que tiene en sus manos el formar profesionistas, pues llegue y se pare a dar clases con temas desactualizados. Claro. Okay, eso es terrible. Eso es terrible para una universidad, es terrible para ti como persona y es terrible para un estudiante, ¿no? Que tú le llegues a hablar de conocimientos de hace 20 años. Que el profesor llegue y les siga recitando el libro de una edición de hace 20 años. A lo mejor la edición sigue siendo la misma y a lo mejor el conocimiento es bueno, ¿no? Pero cuando tú a tus alumnos no los vinculas con la actividad profesional, no les das tu experiencia profesional, pues es como tienes recetas de cocina muy ricas y pues no las preparas. Y eso es lo importante, ¿sí? Y por lo cual queríamos invitarlo a esta entrevista. Sí. Porque la coherencia que ha tenido entre el sector educativo y el sector empresarial con los conocimientos de comercio internacional son increíbles. Ah, sí, claro, por supuesto. No, comercio internacional que está todo el día pegado a las reformas. O sea, definitivamente, comercio internacional hay que estar viendo todas las reformas que salen. Ustedes se acuerdan cuando estudiábamos esa materia, nuestro compendio de comercio exterior, ¿no? Y todas nuestras reformas, exactamente la Biblia. Yo sé que sufrieron mucho y con esa materia. Los marqué. Pido perdón. Los marqué. De hecho, yo me quedé calvo por eso. Yo también fue la razón por la que perdí el pelo. Yo debo confesar que fue la única materia que reprobé. Eso. No, la única materia. Iba a decir en un acto de humildad, que era la única que se le hizo difícil. En un acto de humildad, la única que salí con 8.9, entonces estuvo bastante bien, eso, ¿no? Si no hubiera salido con 9.1. ¿Cómo ves? ¿No? Yo les voy a decir la neta, véame cámara. Yo salí con un promedio de 7.3 de la carrera. Miren. La verdad, porque empecé a trabajar a la mitad de la carrera. Pero es que eso es lo rico, ¿no? También, yo tuve la oportunidad a lo largo de mi vida de ser estudiante al 100%. Solamente dedicado a estudiar y fue cuando los resultados fueron peores. Tuve la oportunidad de trabajar y de estudiar soltero y los resultados fueron mucho mejores que cuando solamente estaba yo estudiando. Y después tuve la oportunidad de estudiar, de trabajar, de estar casado y de tener niños de 3, 4 años. Pues a ellos, todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo, que a ellos no les importaba mucho si el papá estaba cansado, si el papá estudiaba de noche. Ellos querían jugar el domingo, ¿no? Porque sabían que el domingo era parte de ellos. Y fue cuando mejores resultados tuve como... Es que uno se vuelve... Como estudiante, ¿no? Súper aferrado. Entonces, a mí cuando me dicen, es que trabajo,
Es que a mí no me vas a decir... Ay, amigo, por a favor. mí no me vas a decir lo que es estudiar y trabajar, Sí, porque sí. tampoco estudié, trabajé, y tenía yo niños chiquitos, hijos de 2, 3 años, ¿no? 4 años, cuando les encanta la bicicleta y que te tienes que levantar con ellos. Entonces, y fue cuando mejores resultados tuve como estudiante, ¿no? Pero ahí el nivel de responsabilidad era porque ya sentía usted que tenía Claro. vidas a su cargo, ¿no? Claro, Pero, por ejemplo, claro. hay gente que entra a trabajar, o luego ya en los casos de ahora, entras a trabajar desde antes de estudiar una licenciatura, porque ya no te alcanza con una sola licenciatura. Ah, sí, claro. Estudian 2 o 3 carreras, trabajas en cosas... Para mí estamos llegando a otra era de los todólogos, o sea, Sí, de repente sí, ahorita sí, es sí. mucho Así más es. valorado la gente que se adapta mucho más rápido y que además de que se adapta, antes yo pensaba que era la adaptabilidad, ahora es la capacidad que tienes para aprender las cosas nuevas. Y las mismas empresas son Y- así. Claro. Y por ejemplo, en el caso del MAIF, que era el modelo que teníamos Sí. nosotros, que te permitía, entre comillas, trabajar Balagardear o una hora. balancear tu vida, Sí. que de repente pues los traslados eran muy largos, estudiante Claro. no tienes dinero. Te ibas De a echar unas repente, chelas. no, yo entré ¿No? a trabajar al radio, por ejemplo, yo entré a trabajar al radio a la mitad de la carrera y de repente tú ponderabas y decías, bueno, ¿qué hago? ¿Voy a estudiar y me gasto el dinero o voy a trabajar y genero recursos? Claro. Entonces, esa disyuntiva se empezaba a dar y muchos de los alumnos optaban. Cuando empiezas a ganar dinero, empiezas a decidir por la parte del dinero, porque en ese momento se vuelve la parte de la gasolina para cumplir Claro, tu sueño. no, por y supuesto. de repente fue la bronca que había con muchos alumnos que preferían ir a ganar dinero de una Claro. manera más fácil y dejando de lado la parte de la escuela, ¿no? Miren, sí les puedo decir sí les puedo comentar algo interesante, como estudiante, como profesor, como rector de una universidad que soy ahora. Las carreras sí están diseñadas pues para que aprendas una disciplina, pero realmente es responsabilidad de la universidad y de los profesores inculcarle a los estudiantes herramientas que los hagan capaces de desenvolverse en cualquier campo. O sea, lo que tú decías, ok, sí, pero ¿qué aprendí? Estudié negocios internacionales y llevé una materia ahí loco con el Jorge Pérez, ¿verdad? Precio de exportación y derecho aduanero, ok. ¿Qué aprendí? Bueno, sí, en su momento aprendí una materia, pero ¿qué aprendí además? Bueno, aprendí a razonar, aprendí a tomar elementos del mundo y a meterlos a mi bagaje cultural, y eso me ha permitido, en tu caso, decir, soy mercadólogo, oye, pero eres licenciado en negocios internacionales, Sí, pero estudié mercadólogo, ahora estudié mercadotecnia, pero ¿por qué? Porque agarré en la universidad las herramientas para desenvolverme en cualquier campo, porque aprendí cosas más allá de lo que es la disciplina. Creo que al final de cuentas esa es la parte oculta de la universidad, es el currículum oculto de la universidad, ¿no? Lo que nosotros les tenemos que dar. Me da gusto verte que ahora eres locutor, que estás metido en la comunicación y dices, bueno, ¿y por qué? Porque en la universidad llevaron una materia que se llamaba expresión oral, ¿no? Donde tomaban clases. Y porque en la universidad nos obligaban a hacer muchas presentaciones, Claro. y hablar en público. ¿Okay? Ya no moverte, ya no Exacto, balancearte. ya no balancearte, No. ¿verdad? Y entonces eso me formó y es parte de mi formación integral. Porque ahora la educación dice, el alumno debe de tener una formación integral y no solamente ser un profesionista especializado en su disciplina. Tenemos que formar profesionistas multidisciplinarios y sobre todo lo que la educación superior marca ahora, integrales. ¿Y qué es integrales? Integrales, pues que hablan de negocios internacionales, ¿sí? Pero son capaces de desenvolverse en la radio. Pero son capaces de vender seguros. Pero son capaces de entrevistar a cualquier persona, ¿verdad? Claro. Con coherencia, Claro. con coherencia, ¿verdad? Entonces, ese es el currículum oculto y eso es donde nosotros los profesores tenemos que abonar, y que es la responsabilidad de las universidades. Y a ver, a fin de cuentas, digo, la historia de cómo fluye la economía, las empresas, cómo contratan, ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? En los 80s veíamos a los grandes corporativos y el dream job sería ser el director, ¿no? Por ahí en los 90s, ¿no? Teníamos a lo mejor 90s, 2000s, teníamos puestos a lo mejor sistemas computacionales, cosas acá muy innovadoras, pero queríamos seguir siendo empleados, ¿no? Ahorita la tendencia es ser
empresarios, pequeños empresarios, Pepe y Toño, en los países de primera, el 70% del Producto Interno Bruto, ¿no? Se generan en estas pequeñas empresas. Sí, claro. ¿No? Entonces, claro. ¿cómo vamos como país, cómo vamos como sociedad, como entorno, como economía, en esta labor que ustedes desarrollan, los maestros día a día? Ok, regresamos nuevamente a la educación. Otro indicador de calidad en la educación superior hoy en día es el desarrollar la parte empresarial, el emprendedurismo de los estudiantes. Entonces, otro punto que se evalúa, y perdón que me regrese, yo le voy a la evaluación porque yo soy evaluador de educación superior, evalúo universidades como parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Entonces me ha permitido en los últimos 12 años evaluar unas 70 universidades. Entonces conozco la educación superior como está en México, de lo que adolece y de lo que está fuerte. Y otro de los puntos importantes que se evalúa en la educación superior, ya les dije un punto, el promover la formación integral del estudiante. Pero otro punto interesante que las universidades tenemos la obligación es formar empresarios. El desarrollo emprendedor, tener un centro de negocios, tener una incubadora de empresas. El que todos los estudiantes lo tienen que ver con proyectos. O sea, lo tienen que desarrollar con un proyecto, todo lo tienen que evaluar, los tenemos que enseñar a formar su negocio. Entonces, cuando me dicen ustedes, es que yo trabajé, excelente. O sea, a mí todavía me tocó la época cuando era profesor que a los estudiantes me los encontraba yo trabajando y les daba vergüenza. O sea, me decían, es que estoy trabajando aquí mientras. No, o sea, felicidades, ¿no? O sea, felicidades que estás trabajando. Eso es lo que tú tienes que hacer y lo que los profesores y lo que las universidades tenemos que hacer y que los profesores tenemos que fomentar para que realmente el estudiante logre vincular el trabajo académico con la parte, más bien la parte teórica con la parte profesional, ¿no? Entonces hay que impulsarlos para que vayan a la empresa, para que desarrollen un negocio, para que incuben un negocio, porque cuando salen la responsabilidad no es del gobierno darles trabajo, no solamente muy bien, ¿sí? eso. O sea, sino que es responsabilidad de las universidades enseñarlos a generar un negocio. Claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, claro. Vamos bien. No, yo estoy de acuerdo y yo abogo por ellos. Y si ustedes se acuerdan, a mí cuando me decían, es que trabajo y no puedo llegar, perfecto, o sea, no vengas, te va a ser más útil el que estés trabajando, ¿verdad? Ay, a ti sí te pasó. Según que te ibas al radio. Yo te vi ahí en lo más verde. Yo entraba a las 5 de la mañana. No, sí. Bueno, pero yo sí, pero yo siempre, ustedes se acordarán, sí fui muy exigente dentro del contexto. Claro. Dentro del contexto que les digo, era mi obligación formarlos. Era mi obligación hacerles ver que no todo es aprenderse un libro y sacarse un 10. Yo les decía, no se peleen por el 10. ¿Cuál es el problema del 10? Lo importante es lo que ustedes... El ego. El ego, claro. Era el ego, o sea, claro, pero no, bueno, a mí como nunca me interesaron las calificaciones. No, de hecho es que hay mucha gente así, pero esa es la competencia que te han puesto, ¿no? Claro. Es el paramento que te dan tus papás, tienes que venir a casa con un 10. Claro, ¿no? bueno, a lo mejor, pero bueno, yo difiero en eso. Yo a mis hijos, yo les dije, sean felices. Sí, la educación cambia. Sean felices, porque lo único que van a recordar en su vida de grandes no va a ser el 10 que sacaron, va a ser las amistades. Va a ser las amistades que las grandes amistades que hicimos que se a lo formaron, largo del tiempo. las amistades, las parrandas, las borracheras, sí, claro. las novias, claro. Eso es lo que les va a dar, novias, lo que les va a dar realmente riqueza emocional y estabilidad emocional. Claro. De acuerdo, al final somos seres de experiencia. El 10 no. A ver, 10 no. Y entonces como país, como sociedad, como estudiantes, vamos bien. O sea, sí, los jóvenes le están echando ganas. México va creciendo. Ok. México va creciendo. Bueno, perfecto. Entonces vamos a entrar de lleno en un tema picantísimo. A ver. ¿No? Comercio internacional. Eso comercio con chinos. Eso sí aduanas. Eso Incoterms. Eso sí ¿no? sé. Eso bueno medio sé. Es de lo que medio sé. Está bueno. A fin de cuentas tenemos una estrategia en México en la que estamos haciendo carreteras, hubs, el nuevo puerto, comercio con China. A fin de cuentas también tenemos un tema fiscal,
¿no? En el que parece que los agentes aduanales se quejan de que les ponen peros, trabas, se cae el sistema y entonces se retrasa el cargamento. ¿Qué está pasando con el comercio internacional? Sí, bueno, el comercio internacional es, como ustedes saben, porque pues lo estudiaron desde 1994, pues se ha convertido en el eje del desarrollo del país, ¿no? Gracias al comercio exterior, México es el primer exportador de América Latina, la economía más sólida de América Latina. El principal socio de Estados Unidos. El principal socio de Estados Unidos, está dentro de las 20 economías y gracias a su sector exportador, ¿no? Porque pues realmente después de un modelo de sustitución de importaciones, México se abre al mundo. Es el campeón en firma de acuerdos y tratados comerciales. El cáncer del club de Toby, ¿vale? Ha firmado convenios con todo el mundo. Somos súper socialitas, así como que si estuviéramos echando el drink. Tristemente, pero no lo ejecutamos. Tristemente, al final de cuentas, del 100% de nuestras exportaciones al mundo, el 87% va a Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Y de ese 100% que va a Canadá y Estados Unidos, casi el 80% va a Estados Unidos. O sea que seguimos teniendo una dependencia con el mercado de Estados Unidos. Y eso, bueno, pues eso también pues nos genera una dependencia y en cierta manera pues estar a la sombra de Estados Unidos y no podemos quitar el cordón umbilical. Ustedes saben todo lo que México sufrió para poder renegociar el Telecán. Después de 25 años, perdón, comenzó en el 94, pues Trump se le ocurre reabrirlo y comienza a generar una serie de trabas que pues pusieron a México de rodillas. Obviamente eso nunca lo va a reconocer el país. Nadie. No. Pero pues realmente pusieron a México de rodillas, ¿no? Tardó más que la pandemia casi. Entonces, sí, casi fueron 2 años. Más que la reconciliación de algunas parejas. Fueron casi 2 años de negociaciones. Y al final de cuentas, ¿qué cosa era lo que decía Trump? Por ejemplo, eso nunca lo dijeron públicamente, pero ya casi estaba listo para firmarse el tratado. ¿Y qué dice Trump? No firmo hasta que México no entre a una reforma laboral. Ok. ¿Cómo que una reforma laboral así? Se tiene que incrementar el salario mínimo porque México es muy competitivo en mano de obra por los salarios tan bajos, entonces le está quitando a Estados Unidos la posibilidad, porque todas las empresas americanas se vienen a establecer a México por la mano de obra barata. El la reforma laboral incrementa el salario mínimo. Claro, el presidente dice, yo subí el salario mínimo, pero no fue otra cosa más que el impacto. Una imposición. El impacto. Y entonces el sector automotriz, México se convierte en un exportador de coches, ¿sí? Con todas las empresas ensambladoras de coches que tiene México, le comienza a quitar mercado a Estados Unidos, hace que la balanza con Estados Unidos sea deficitaria, y entonces Trump se da cuenta y dice, espérense, pero voy a cambiar las reglas de origen del sector automotriz. Y entonces yo quiero, para que haya una regla de origen americana y gocen los coches mexicanos el arancel preferencial en Estados Unidos, necesitamos que al menos el 40% de la gente que trabaja en las ensambladoras de coches ganen al menos $16 por hora. Al menos, y si no, el coche no cumple con la regla de origen y no puede ganar la preferencia arancelaria de exportación. ¿Y qué dijo México? Sí. No hay otra. Obviamente esas cosas no se van a decir como que México lo aceptó. Simplemente pues dicen que fue por negociar el Tratado de Libre Comercio. O en pro de la sociedad. El hecho de que pues estuviésemos aceptando todos los refugiados de Centroamérica fue porque casi fuimos un tercer país políticamente hablando, y eso fue porque fue una imposición de Trump, que si no los recibes y los detienes en la frontera sur antes de que lleguen allá, no firmó el Tratado de Libre Comercio. Entonces México abrió y ahí los tienen chapas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque éramos un tercer país políticamente hablando. Entonces seguimos dependiendo de los caprichos
del Telecam. En lo que dices, Luis Miguel, ¿qué pasa con el comercio exterior? A partir del 2013, con la llegada de Peña Nieto y su famosa reforma fiscal y su modernización de las aduanas, México genera lo que es la ventanilla única de comercio exterior, en donde ahora, en lugar de generar todo el despacho de mercancías a través de papeles, y de donde, como les enseñé yo a ustedes, que tenía que llegar el agente aduanal con todos los documentos físicos, el pedimento y las regulaciones y no restricciones, elaboraba el pedimento y se lo revisaban en la aduana, ahora todo lo subes a la ventanilla única de comercio exterior, ¿sí? Todo es electrónico y de tal manera que ya no hay papeles en la aduana. Sí, lo que se decía la ya premisa, ¿no? Ya no hay papeles en la aduana, incluso se llama aduana paperless, se llama el proyecto. Entonces, no es un proyecto, como también aquí en México dicen, que es un proyecto que fue una innovación de Enrique Peña Nieto. Es una exigencia que viene desde la Organización Mundial de Aduanas y que todos los países desarrollados han implementado su ventanilla única de comercio exterior. México no lo había implementado. Lo implementó con Enrique Peña Nieto, pero no como una iniciativa propia, sino como una exigencia del... Si hubiera estado gobernando el doctor Simi, sí, sería también, sí. Una innovación. Era una del innovación, Dr. Simi, sí, pero era una exigencia. Patrocinado. Era una exigencia del mercado a nivel mundial que venía de las aduanas. Eso ha generado conflicto. En primera, porque la gente no está acostumbrada a trabajar todo en línea. O sea, ahora todo lo generas en línea. Ya no hay nada que tengas que ir a tramitar. Aquí hay que tratar de ir a sacar un certificado a la Zagarpa. Desde tu ventanilla única lo generas el certificado de la Zagarpa. Que tengo que sacar un certificado en la Secretaría de Salud. Desde tu ventanilla única lo generas, lo solicitas y a tu ventanilla única te llega. Entonces ya no hay movimiento. Pero eso también ha generado pues que el empresario tenga que convertirse en cibernético, que obviamente se instaló la ventanilla única y al inicio tuvo muchos problemas, no aguantaba la parte operativa de todas las operaciones de comercio exterior, pero paralelo en este caso a toda la tramitación aduanera que de acuerdo a la teoría de la ventanilla única ha incrementado el comercio internacional en todos los países que la implementan. Bueno, qué bárbaro. A mí me queda claro que este tema da para muchísimo más, ¿no? Y realmente una carrera, ustedes tienen una un carrera. Orgullo, ¿no? Tener a gente tan especial como el ingeniero Jorge Pérez aquí. Tan preparada. Hemos disfrutado. Muchas gracias. Y es el objetivo del programa, realmente tener talentos y gente preparada aquí. Muchas gracias. No, pues cuando gusten podemos hablar de bloques económicos, y ver cómo... Pero no vaya a reprobar a Luis, por favor. Ya lo reprobé. Sea condescendiente con él. Pero vamos es medio necio. Pero vamos también a dejar que Jorge nos dé sus teorías, porque tiene unas teorías así como que se echa una hora, ¿no? Y ya después de... No, yo dejo que el invitado hable, porque también. Sí. No, pues es que una de dos, no tienen que platicar, no, ya lo sabía yo enredado. No, pero sí, no, pues es que el comercio internacional da para mucho. Y además, aquí le voy a dejar el tema sobre la mesa. Yo creo que la economía es por ahí como no. la astrología de los hombres. Ahí se lo voy a dejar. Mira, el tema. Miren. Está muy bueno. Miren, México traía un desarrollo exportador excelente, un posicionamiento en el sector exportador en el mundo muy bueno. No es porque yo haya trabajado para el Banco Nacional de Comercio Exterior y para ProMéxico en su momento como consultor y como capacitador. Trabajé como 15 años con ellos. Pero al final de cuentas llega López Obrador y cierra ProMéxico. Que era quien promovía la oferta exportable de México y cierra todas las consejerías comerciales de México en el mundo. Y entonces ahora ¿quién promueve la oferta exportable? Quien lo hacía ya lo cerró López Obrador. De acuerdo. Sí. Entonces ahora los exportadores pues no tienen a quién voltear sus ojos. Dicen que López Obrador dijo que al final de cuentas las consejerías comerciales y las embajadas de México iban a cumplir la función de ProMéxico. Lo cierto, por experiencia propia, es que no es cierto. No son capaces de organizarte una misión comercial ni de organizarte una feria, porque yo hablé con un consulado en Estados Unidos, porque había una misión de vendedores que iba a ir a
a Estados Unidos y necesitábamos que nos contactaran a la agenda de negocios. Y dijo, pues sí, nos dijeron que lo teníamos que hacer, pero nadie nos ha dicho cómo, no los podemos ayudar. Política totalmente proteccionista. Así es. Entonces, amigos, pues ahí está sobre la mesa, ¿no? Gustazo. Gracias, ingeniero. Me invitan a otra. No, ahorita ya no digo para la siguiente vez. No, fíjate. La Nahuala Tolocha es bien puesta. Está pactada la siguiente emisión de este podcast de la mezcolanza desde la UCB. Órale, ahí sí. Perfecto. Sí, definitivamente. Por favor, sus redes sociales, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? A ver. Súper importante. Universidad Central de Veracruz es el Facebook. El Instagram también, Universidad Central de Veracruz. Y la personal, Jorge Rafael Pérez Moreno. Ok. Ahí está. Estoy seguro que muchos del sector aduanero nos van a ver, así que también valdría la pena que ustedes nos comentaran y nos dijeran qué piensan, ¿no? De esto que platicamos. Y además que nos propongan ponentes y también nos propongan temas. Claro. Y también, como dice Jorge, échenos hate, ¿no? Claro. Échenos hate. Eso nos vivimos. ayuda. De eso vivimos. ¿No? Bueno, nos vamos. Píquele, suscríbanse. Denle Muchas like gracias. Y disfruten todos los contenidos que tenemos en la mezcolanza. Saludos desde el Centro de Rehabilitación. Sin duda el episodio de hoy con el profesor nos dejó una gran lección. Y la lección es que si quieres salir adelante en la vida, estudia y deja de estar de huevón. Ese consejo te doy porque tu amigo Jimán soy. Suscríbete a la mezcolanza.